Ser Podcast. En la cadena Ser. Buenos días. Hello. Buenos días, si les parece, os parece, empezamos La hora extra. Good morning, Queens. Sí, bueno, bienvenidos. Con Dani de la Fuente. Two queens stand before me. Dos reinas están frente a mí. Y tenemos, pues nada menos que a Lisette Oropesa, que interpreta a María Estuarda, a Aygul Ahmedchina, que es la intérprete de Isabel I. Ladies, this is your last chance to impress me Esta es vuestra última oportunidad para impresionarnos and save yourself from y elimination. salvaros de la eliminación. The time has come for you to lip sync for your life. Ha llegado el momento del lip sync a vida o muerte. Good luck and don't fuck it up. Buena suerte y no la caguéis. Bette Davis y Joan Crawford, María Callas y Renata Tebaldi, Cher y Madonna, María Carey y Jennifer López o Britney y Cristina. La rivalidad entre mujeres artistas ha sido fomentada por la industria y alimentada también por unas bases de fans con unas actitudes a veces tóxicas, excluyentes, poco empáticas, poco dialogantes. No es nada nuevo. Los enfrentamientos entre reinas han copado algunos de los momentos operísticos más incendiarios del periodo romántico, desde el Wagner del Ocaso de los Dioses al Verdi de Aida. Hoy tenemos a cuatro reinas enfrentadas. Por un lado, a María Estuardo de Escocia con Isabel I de Inglaterra en una ópera de Donizetti que estrena el Teatro Real esta próxima semana, así que estamos escuchando otra interpretación magnífica de Montserrat Caballé. Por otro lado, a Alisa Edwards y Gottmik, dos drag queens de RuPaul Drag Race, ese exitoso y multipremiado programa de telerrealidad que celebra y reivindica la cultura drag por medio mundo. Ha llegado el momento del lip sync a muerte por la corona. Dos reinas, dos visiones de la historia, de la religión, de la sociedad, del mundo del o conmigo o contra mí, en el que vivimos ayer y hoy. Bienvenidos, bienvenidas a La Hora Extra. Raquel García ha estado en la presentación de María Estuarda. Raquel, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Dani? Una ópera de Gaetano Donizetti que nos cuenta un duelo de reinas que luchan por el mismo cetro, el mismo amor, dos víctimas de fuerzas políticas y religiosas que las manipulan. Y vamos a empezar, Dani, contando la historia. María Estuardo es María I de Escocia, nacida en 1542. Después de pasar su niñez en Francia, regresó a su país natal para ocupar el trono. Fue depuesta del cargo, 3 veces viuda, estuvo 18 años presa y fue condenada a muerte por conspirar contra la reina Isabel I de Inglaterra, que fue la que ordenó que la decapitaran. This is the story about two women who end up in these particular circumstances. Esta es la historia de dos mujeres que se encuentran en unas circunstancias muy concretas que hacen que no tengan elección. Ellas igual no querían matarse la una a la otra, pero en aquel momento estaban obligadas a hacerlo. Si llevamos la historia al momento actual, quizá con un poco de sentido no lo hubieran hecho. El desenlace habría sido otro y el mundo sería otro lugar. Lo cuenta la mezzosoprano rusa Aygul Ahmedchina, que interpreta en el primer elenco a la reina Isabel. La ópera es una adaptación que hizo Donizetti de la obra escrita por Friedrich von Schiller, una adaptación romantizada de la historia real entre María Estuardo y la reina Isabel. Schiller presenta la historia de María e Isabel como una obra esencialmente política sobre un mundo que está totalmente polarizado, con creencias sectarias.
Y aunque Siller se imagina el vínculo romántico entre el conde de Leicester y María Estuardo, que en realidad no existía, mantiene ese carácter de Leicester como actor político, como un hombre que tiene que luchar contra sus propias ambiciones y equilibrar los deseos de estas dos grandes mujeres al mismo tiempo para sus propios fines. Lo cuenta el director de escena David McVicar, que define esta pieza como una ópera revolucionaria por la valentía de su partitura y por la caracterización de sus protagonistas, que llegaron a enfrentarse en los ensayos hasta el punto de que los censores decidieron posponer el estreno. Por supuesto, escribir una ópera en este periodo en el que tienes dos protagonistas femeninas que tienen el mismo peso y velocidad vocal es igual de difícil, y realmente estás preparando una historia sobre dos mujeres poderosas. Es por supuesto difícil. En los ensayos de San Carlos se produjo un enfrentamiento real, que es bastante famoso entre las dos cantantes, que se acabaron pegando. Tremendo. Esta María Estuarda es el estreno mundial de una nueva producción de la ópera. Luego va a ir al Liceu de Barcelona, al Festival de Bérgamo, a Bruselas, a Finlandia. El director de escena, como decías, es David McVicar, responsable también de la escena de Adriana Lecouvreur, que tanto nos gustó. Sí, que aquí hace tándem junto al director musical José Miguel Pérez Sierra. Él hablaba de esta obra imprescindible del bel canto, que completa la trilogía de las reinas Tudor de Donizetti. Hijo musical de Rossini, aunque apenas se llevaban 5 años, Donizetti relabora la ópera, huyendo de esa tradición francesa de gran formato, aquellas óperas que duraban hasta 5 horas, y configura las bases del melodrama italiano del Ottocento. Es lo que configura el melodrama italiano del Ottocento, mucho más humano, mucho más directo, menos abstracto que la ópera seria rossiniana, y de ahí es de donde luego sale el Verdi serio. O sea que realmente para mí Donizetti naturalmente es muy importante en sí mismo como tal, pero además creo que es un elemento fundamental para que luego nos lleguen las óperas del gran Verdi. Y del siglo XVI al siglo XXI, porque esta ópera resuena en el mundo de hoy, desde Irlanda a Estados Unidos, pero también podría ser España. Sí, como decía McVicar, María Estuardo cuenta la historia de dos mujeres que tenían razón, pero que eran incapaces de ver el punto de vista del contrario. Cuando empezamos a dirigir esta producción, nuestro primer día de ensayo fue el día después de las elecciones estadounidenses. No voy a hacer comentarios sobre el resultado de esas elecciones, pero lo único que voy a decir es que en nuestro trabajo nos dimos cuenta de lo polarizado y dividido que está nuestro mundo, tal como lo estaba en el siglo XVI, cuando se produjo el enfrentamiento entre estas dos mujeres. Y que, como decías, conecta directamente con nuestra historia de hoy. Soy escocés, así que esta es mi historia. Esta es la historia de mi país. Y lo que me llama la atención es que en mi país seguimos viviendo con las consecuencias de esa división sectaria entre protestantes y católicos, y con las repercusiones políticas. Así que el viaje de creación de esta producción ha sido increíblemente emocionante gracias a mis maravillosos cantantes, pero también intensamente personal y conmovedor para mí, porque no veo ningún progreso en nuestra situación política en 400 años. En Estados Unidos el público ve María Estuardo como un capítulo de Juego de Tronos, contaba McVicar, que hizo el montaje para el Met de Nueva York. Para los europeos es parte de nuestra historia compartida. Otras dos reinas están frente a nosotros, Alyssa Edwards y Gottmik, dos de las drag queens más conocidas y queridas de la familia de RuPaul. También se muestran preocupadas por el futuro de los derechos LGTBIQ+ en todo el mundo, y en Estados Unidos con Donald Trump en particular, pero no se resignan. I wouldn't say that. I mean, obviously it's a scary thing that to have people say spreading hate like that. Yo no diría que miedo. A ver, obviamente da miedo que la gente propague el odio de esa manera, pero al final del día somos personas reales y no vamos a ir a ningún lado aunque intenten aprobar leyes que atentan contra nosotros. Nuestra comunidad siempre ha sufrido problemas a lo largo de la historia, pero nos unimos y nos hacemos cada vez más orgullosos y ruidosos que nunca. El drag siempre está a la vanguardia de eso, siempre. Estamos usando nuestras voces para impulsar el relato de que no nos vamos a ir a ninguna parte. No puedes aprobar un proyecto de ley y pretender que desaparezcamos. You can't pass a bill and make us go away. And listen, here's the thing. We fought worse monsters for years. Y escucha, esta es la cuestión. Hemos luchado contra monstruos peores durante años. Esta comunidad, nosotros,
no vamos a ser reprimidos. Somos demasiado poderosos. Mira lo que ha conseguido el poder del drag hasta ahora. No vamos a retroceder. Estamos avanzando. We're moving forward. Oh, yeah. And the kids are crazy now. Desde luego. Y los niños están locos ahora. Van a luchar duro. Cariño, escucha, si tenemos que pelear, tenemos que estar en primera línea de fuego. Y para ello me pondré mi mejor peluca de señora. We got to go to the front lines. I put on my good lady wig, okay? Hemos hablado con Alisa y con Gottmik, que han recibido esta semana el premio Alan Turing LGTBIQA+, con todas sus siglas, en el Culture and Business Pride en Canarias, un reconocimiento a la lucha del colectivo drag en un contexto mundial de retroceso de derechos. La actriz británica Gillian Anderson, el actor y director Paco León y la ONG Rescate son otros de los premiados por este festival cultural y artístico, porque el drag es cultura, es arte. I think for me drag is conversational. It's thought-provoking. Para mí el drag es conversacional, te hace pensar, puede ser político, puede ser punk rock, puede ser glamuroso. Creo que, si bien el drag es algo que todos celebramos de manera diferente, desde el punto de vista cultural es un idioma universal que todos hablamos. Y es algo que une a nuestra comunidad, algo que hoy todos celebramos tanto. Lo hemos estado hablando Gottmik y yo. Mira, no voy a decir mi edad, soy una señora consolidada, pero Gottmik empezó a ver drag con 16 años. Es una locura, llevo como 13 o 14 años viéndolo. Y Gottmik me maquilló cuando era un bebé. ¿Cuántos años tenía? Tenía unos 20 años, sí. Oh my gosh, we went back down memory lane. Oh, Dios mío, estamos volviendo al pasado. Y hoy estamos viendo el gran impacto que tiene la moda en el drag en alguien como tú. Sí, creo que el drag es muy importante y especial como forma de arte porque puedes interpretarlo como tú quieras y seas quien seas. Si eres un chef, te puedes poner una peluca y puedes ser un chef artista o hacer lo que te dé la gana. Es algo muy especial. Puedes hacer reivindicaciones políticas o simplemente divertirte con el drag. Es algo hermoso que todos pueden hacer de manera diferente. Gottmik es el primer hombre trans en concursar. Alisa es toda una institución de este programa que lleva ya más de 16 temporadas en antena. Ha ganado numerosos premios Emmy y tiene ediciones en más de una decena de países, entre ellos España. I think for me, I've been a part of this change. I've watched it. In the front row. Yo he formado parte de este cambio, lo he vivido en primera línea. Hay algo que siempre dice RuPaul y que me encanta. Todos nacemos desnudos y el resto es drag. Me encanta que el programa haya evolucionado. El arte debe estar en constante evolución. Cuando el arte se estanca, pierde interés y pierde su valor. Para mí es increíble sentarme en casa y ver un programa como RuPaul's Drag Race, tan importante en el mundo del travestismo. Esa es la cuestión. Quiero decir, empecé a hacer drag hace 25 años. Todos me lo habéis oído decir 1.000.000 de veces, pero es que estoy muy orgulloso de ello, porque empecé haciendo pequeños espectáculos en un pequeño cabaret y en un club clandestino después de la medianoche. Y ahora estamos aquí, estamos en las noticias, con vosotros en Madrid, recibimos premios, nos celebran, y creo que RuPaul's Drag Race ha sido la fuerza impulsora detrás de eso, así que ha sido maravilloso. So it's been wonderful. Yeah, no, for sure. RuPaul's Drag Race has changed the world. It's so insane when I started doing drag makeup on the queens. Sí, desde luego, RuPaul Drag Race ha cambiado el mundo, es una locura. Cuando empecé a maquillar a las reinas drags, esto no era un fenómeno. Recuerdo que yo fui uno de los primeros maquilladores en empezar a maquillar a las chicas que eran portadas de las revistas. Era la primera vez que las drags eran portada de esas revistas y para eso necesitas un maquillador. Lo aproveché, lo acepté y fue genial ver algunas de las primeras portadas de las que formé parte con las chicas y ahora estar aquí. Ahora eres una de ellas, cariño, una de las reinas, y me encanta que has roto límites y barreras, has roto techos de cristal para el mundo del drag y el arte, y estoy muy orgullosa de haber podido verlo, de haberlo visto en primera línea, y eso es lo que ha hecho Drag Race. Sí, es increíble. El drag es una forma de arte muy especial. Me doy cuenta de que yo, sin el drag, no sería el chico trans que soy hoy en día. Me ayudó a descubrir quién era y el arte del drag me ha ayudado a expresarme
de una manera que no creo que ninguna otra forma de arte pueda hacerlo. Y ese es el poder del drag. Any other art form could do. And that's the power of drag. I love the rich culture here in Spain. This is like my third time visiting, and every time I come to Spain I feel like... Me encanta la cultura tan rica que tiene España. Esta es la tercera vez que la he visto y cada vez que vengo a España siento que la gente es muy acogedora, sois muy cariñosos. Siento mucha humanidad entre la gente de aquí. Apetece, sois muy acogedores. Estoy lista para salir. Quiero ver más, aprovechar este tiempo tan agradable. Go more. I mean, this weather's nice, so... Oh yeah, the weather's gorgeous. I love Spain so much. Así, hace un tiempo maravilloso. Me encanta España. Creo que también es la tercera vez que estoy aquí. Y en primer lugar, me encantan las croquetas. Están tremendas. Me encanta comer croquetas en España. Oh, I have not. ¿Has probado las croquetas aquí, cariño? ¿Oh, no? Son lo más. And I just love how... I mean, y'all can party. Y también me encanta que siempre puedes divertirte. Es una locura la fiesta aquí. Y a la gente aquí le encanta también el drag. Sí, el drag es genial. He trabajado en todo el mundo y aquí hace un par de años, Dios mío, a la gente le encanta el drag. Celebran a todas las reinas y eso es de agradecer, es bonito. Sí, estuve en un club en Malasaña hace un par de meses y el público era tan fuerte, tan feroz. Me encanta. Y también me encanta que la gente sale a cenar a medianoche y yo en plan... Zorra, ¿qué me estás contando? Cenar a medianoche y luego salir de fiesta como a las 3 de la mañana. Y yo preguntándome, ¿cuándo voy a dormir? La gente aquí está de fiesta todo el rato. La ciudad está viva, viva. Oh no, the city is definitely alive. All the time. Alive. Yes. Toda la entrevista con Alisa Edwards y Gottmik en vídeo y en versión original subtitulada en nuestra página web. La hora extra. Ha sido el gran estreno teatral de esta semana. Todos los pájaros del libanés Wahdi Mouawad, dirigida por Mario Gas, ha llegado a los teatros del canal. Por problemas de salud no graves, tuvo que retirarse en el último momento Nuria Espert. La sustituye Vicky Peña en una obra que precisamente aborda la violencia del mundo, de familias, la intolerancia y el odio ante la identidad o las ideologías. Mario Gas nos va a acompañar la próxima semana en La Hora Extra. Es una metáfora terrorífica de todo el desentendimiento que hay entre los seres humanos, claro. Las identidades perniciosas, las paradojas de quererse uno y despreciar al otro y no saber realmente quién eres, los conflictos del poder, las luchas ancestrales, los cuchillos clavados en la garganta individuales y colectivos a lo largo de generaciones. Todo eso genera un cuerpo que está presente en casi todas las obras de Wahdi. Yo creo que todo el gran teatro es político. Porque la vida es política, vivir es político. No hablo de ideología de partido, pero sí estar atento a lo que ocurre a tu alrededor en el tiempo que vas a estar en esta tierra, por así, es político. Y quien diga que no, está haciendo política también. Sobre todo para una persona nacida en el caldo de cultivo de ese conflicto endémico, que como dice un personaje de la función, esta guerra durará 1000 años y no se acabará nunca. Claro que es pro-palestino, pero también al mismo tiempo su grandeza de dramaturgo, porque si no podría caer en una especie también de obra poco panfletaria a favor de un bando, ante el horror de estas luchas. Hay un personaje que dice que no tendrá consuelo hasta que esas lenguas, esas culturas, esas naciones, esos pueblos no realmente acaben con esta masacre. Sin nombre, sus compañeros de oficina le llamaban García. Era otro de miles de personas sin rostro en las que nadie se fija. Todo principio es una mentira, escribe Natalia García Freire. Bienvenida a La Hora Extra. Estoy feliz de estar aquí. Felices de recibirte y de leerte. García no dormía, sino que comenzaba a soñar con la máquina de hacer pájaro.
Estamos escuchando La máquina de hacer pájaros, interpretada por el grupo Nautec, escrita por Daniel Rux. La letra cuenta, lo estábamos escuchando, la historia de un hombre sin nombre, al que sus compañeros de oficina llamaban García. Por las noches, cansado de la rutina, del trabajo, del estrés, no dormía, pero soñaba con una máquina que tenía la capacidad de crear pájaros, y eso le daba tranquilidad. Una tarde, en medio de su locura, fue al parque, encendió la máquina de hacer pájaros, llenando la ciudad de pájaros volando y de alegría. Natalia García, aunque no entendamos a García, sabemos que los sueños ahuyentan la realidad y por eso todos soñamos. ¿Por qué esta canción que da título a tu libro? ¿Cuánto de García tiene Natalia García? Creo que mucho. Creo que tengo una vida que me gusta más en mis sueños o en los sueños despierta, que es la escritura también, ¿no? Como ese soñar despierta o ese crear máquinas para hacer cualquier cosa. Así que creo que hay ahí una cercanía con García sentado en el parque librando a sus pájaros. Está llena de pájaros esta historia. Natalia ha publicado con páginas de espuma La máquina de hacer pájaros, un conjunto de cuentos absurdos con pájaros de los que un crítico había dicho: todas las protagonistas parecen muertas. La autora quiere ser cómica y sórdida, pero no consigue ni una cosa ni la otra. Leo. No sé si las mujeres de tus cuentos están muertas, podrían estarlo perfectamente, pero sí que escuchan las voces de los muertos y que la locura, que es eso de la locura, de alguna forma las acompaña, y lo onírico, como decíamos, es una forma de escapar de una realidad que es oscura, en la que hay muerte, en la que hay violencia, es una realidad que es dura y dolorosa para todas ellas. Quería saber eso, ¿qué es exactamente estar loco? ¿Qué es estar mal de la cabeza? ¿Qué es estar histérica o desquiciada? Que se ha asociado mucho a lo femenino. Y de Sylvia Plath a Anne Sexton, que mencionas en el libro, no sé si te fascinan los personajes, las mujeres atormentadas. Sí, a ver, yo tengo fascinación no fascinación, pero curiosidad, fascinación, intriga, por la locura, por el desquicie. Tengo mucha cercanía, en mi familia hay mucho desquicie, estamos un poco desquiciados, y entonces, bueno, me gusta ir a acabar ahí, y creo que esa locura o ese estar desquiciado a veces es justo también un sitio desde el que ir al lenguaje, porque la locura tiene siempre que ver como con una desarticulación del lenguaje también, ¿no? O el lenguaje que de repente se transforma, bueno, en delirios superlógicos. Los delirios son lenguaje lógico perfecto, y ahí me interesa escribir también desde ahí, buscando ese lenguaje desarticulado, extraño, ese lenguaje que te permite abrir grietas también de lo absurdo, de lo fantástico, que te permite ir abriendo esas grietas en los escenarios de los cuentos. Entonces, ese sitio desquiciado como sitio de otros lenguajes y de otras posibilidades me gusta para escribir. Te he escuchado en alguna entrevista que la lectura es como hablar con los muertos, con alguien que no te va a contestar. El primer relato comienza con una escritora, el último acaba con otra escritora. Los que escriben no escuchan, solo recuerdan, recuerdan lo que los volverá desquiciados. ¿Los que escriben están todos locos o son una perfecta imitación de un loco? Son una perfecta imitación de un loco, como dice el personaje. Digo son, y yo también escribo, somos. Pero creo, también está como esa presencia de esas dos escritoras, porque para mí, a ver, este libro, después de escribir las novelas, yo empecé a medicarme con litio. Y el litio te genera algo que es raro, que es como que vieras la vida en un color más bajito, como baja cierta euforia, baja cosas, te normaliza un poco cosas. Y para mí en este libro, esa figura de esas escritoras eran un poco yo tratando de volver a hablar, como se me hacía muy difícil escribir, se me hacía muy difícil volver a articular como el lenguaje, ya no tenía esa cosa que tenía en las novelas, que era como más verborreica, más eufórica incluso,
Y me estaba riendo un poco también eso de mí misma, intentando volver a hablar, intentando unos balbuceos, intentando acercarme otra vez al lenguaje desde otros sitios, probando cosas nuevas, probando qué se puede hacer ahí. Así que sí, yo creo que somos una perfecta imitación de un loco, tratando de buscar un lenguaje para esa locura. Claro, cuánto de difícil es articular a veces el lenguaje, especialmente para las mujeres, porque otra de las cosas que recorren la novela son precisamente los silencios. Silencios a veces escogidos, pero silencios muchas veces impuestos. No sé si el silencio también es una herencia que se transmite de generación en generación entre las mujeres. Sí, yo creo que es una de las herencias más violentas, el silencio, y más fuertes, y es como una violencia muy sutil y justamente una violencia que pasa como muy desapercibida. A mí me pasaba desde niña con mi abuela, sobre todo, que era alguien que siempre te estaba diciendo como, calla, no digas eso, esto no, de esto no se habla, o que cambiaba todos los relatos todo el tiempo, los relatos familiares, y creo que eso lleva siempre a esta sensación de tener miedo también a la palabra, ¿no? Como tener un terror a decir, tener un terror a escribir, tener un terror a hablar, tener un terror a ponerle palabras a cualquier cosa, al amor, al horror, a la familia, a los vínculos. Y es difícil romper porque, como tú dices, está como heredado una y otra vez, o sea, en generación tras generación tras generación. Creo que es una de las cosas que más hemos ido, o que más se ha ido rompiendo poquito a poco, esos pactos de silencio y esa sensación de tener ganas de hablar y poder articular un lenguaje propio. Claro. No sé si precisamente ahora que hablabas de lo terrorífico y también de la locura, de lo más individual a lo más colectivo, precisamente este es un género, el gótico o el terror, e incluso esa especie de realismo mágico, el ideal para describir el mundo en el que vivimos hoy. Sí, a ver, yo creo que el terror tiene como siempre la capacidad de subvertir y de mostrarnos que el miedo está en los sitios menos esperados muchas veces, ¿no? En el terror, por ejemplo, en una casa encantada o en una casa embrujada, a veces lo que menos miedo da es la casa, sino la gente que está ahí y que empieza a enloquecer dentro, que la casa es como esa excusa para sacar todos los demonios del que está ahí. Y sí, a mí me parece que el terror es esa herramienta. También la fantasía, el realismo mágico, la ciencia ficción son como estos géneros que te permiten como abrir ciertas grietas en la realidad para mirarnos en ese espejo que no esperamos, pero que nos muestra de forma mucho más verdadera, no real, pero mucho más verdadera, lo que puede suceder alrededor. También creo que sí, que es una época que no se puede contar demasiado desde la realidad. La realidad es absurda, es extraña, es monstruosa. Entonces, bueno, hay que ir a buscar eso, a buscar esos lenguajes. Los terrores corporales son como formas encarnadas de los miedos literarios, has dicho. Hay mucho del cuerpo en los relatos. ¿Escribes desde el cuerpo? ¿Qué es escribir desde el cuerpo? Sí, a ver, escribir desde el cuerpo tiene mucho que ver con escribir desde lo que incomoda y escribir desde el dolor también, pero desde el saberse cansada, rota, quebrada muchas veces. Y a mí me pasa cuando escribo que tengo como que ir a esos dolores pequeñitos, pero también a esas sensaciones corporales que siempre me han obsesionado, desde, no sé, el olor de los sobacos, las manchas del rostro de mi abuela, los dedos de mi padre que tiene un poco artritis y que tiemblan y que le pasan cosas y que es difícil darle la mano, es como un cuerpo y esos cuerpos, como uno se relaciona también desde el cuerpo, desde
no sé, la cercanía que uno puede crear, pero también la incomodidad que te crea tu propio cuerpo y los otros cuerpos. Creo que escribo desde ahí, desde esa propia incomodidad mía, del cuerpo en el que habito, y me da curiosidad, ¿no? De por qué tanta incomodidad, por qué tanto cansancio, por qué está roto todo el tiempo. Y escribo un poco desde ahí. Y no me importa nada. De todo ello hemos hablado con la escritora ecuatoriana, de cuerpos con plumas y brillantina, de un padre que rejuvenece sin piedad, un abuelo que se transforma en alien y de otras criaturas mágicas. Toda la entrevista en nuestra web y en Ser Podcast. Ay, mi bien, ¿qué no haría yo por ti? Al realismo mágico de Gabriel García Márquez ha dedicado un espacio la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que termina hoy. Adaptar 100 años de soledad ha sido un reto enorme que ha encarado el equipo colombiano de la serie, que va a estrenar Netflix esta semana. 2 temporadas de 8 capítulos cada una, en la que Macondo va tomando forma a través de la historia de la familia Buendía y de unos sucesos a veces mágicos, otras históricos. Difícil esto de adaptar el realismo mágico a la pantalla, Pepa Blanes, y más cuando se trata de satisfacer a los millones de lectores de García Márquez. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Uno de los comienzos más famosos de una novela, ese momento en el que Gabriel García Márquez nos sumergía en la historia de la familia Buendía y de Macondo, la historia íntima y política de todo un país, de un continente que supuso un antes y un después en la literatura en español. Ahora la novela se adapta a la televisión de la mano de Netflix y con los hijos del escritor supervisando el proceso. José Arcadio Buendía soñó esa noche que en aquel lugar se levantaba una ciudad ruidosa, pero que tuvo en el sueño una resonancia sobrenatural. Macondo. La plataforma se ha dejado el dinero y el tiempo en adaptar de una manera respetuosa y bella una novela que los críticos siempre consideraron inadaptable, incluso el propio escritor, que nunca cedió los derechos para hacerlo. Mi relación con el cine es la de un matrimonio mal avenido, que no podemos vivir ni juntos ni separados. En una época de pleito con el cine yo dije que yo había escrito 100 años de soledad contra el cine. Pero además contaba en una entrevista a Gabo que antes de convertirse en el gran escritor que es, trató de hacer películas y vender guiones a productores colombianos, guiones que después serían el germen de 100 años de soledad. La prueba es que yo llevaba argumentos prácticamente todas las semanas a los distintos productores. Me decía, mira Gabo, es que tienes que darte cuenta de una cosa, el problema tuyo es que no le llegas a la gente. ¿Qué argumentos eran esos? Te voy a decir qué argumentos eran esos. En el momento en que vi que no se podían hacer en cine, los puse juntos y escribí 100 años de soledad. ¿Qué ha cambiado para que tengamos ahora una adaptación? ¿Han traicionado sus hijos la voluntad del escritor? Lo cierto es que los motivos de entonces de Gabriel García Márquez tenían que ver con que en aquel momento era impensable hacer una gran producción en español y no en inglés. Eso era una línea roja para el escritor. Tampoco cabía la historia de los Aurelianos y los Arcadios en el tiempo que dura una película. Ahora, con el auge de la ficción seriada, de las series de televisión y el apogeo de la industria audiovisual en América Latina, ha sido posible cumplir esos preceptos. La serie es fiel a la novela en español y no recorta la trama, al revés, se recrean los sucesos que en esos 100 años ocurren en Macondo. Hay que construir al personaje, hay que presentarlo, hay que desarrollarlo, hay que hacerle su arco, hay que construir las escenas y ahí entra el narrador a darle belleza y poesía y a explicar cosas que no se pueden explicar desde el audiovisual. Las guionistas Camila Brujés y Natalia Santa cuentan los retos de juntar la voz en off del narrador con el texto que firmó el propio Gabo y que cuenta con una belleza y una musicalidad únicas, junto con los diálogos de unos personajes que son parte del imaginario colectivo. Pero había otro reto: ¿cómo adaptar el realismo mágico sin caer en Harry Potter? Cómo funcionaba en la novela y cómo queríamos que funcionara en el audiovisual también era estos eventos que tienen como un carácter mágico son cotidianos en Macondo. Nadie se asombra por lo que está sucediendo, ¿no? Y queríamos traducirlos de la misma manera sin que se convirtieran en unos trucos artificiosos
Harry Potterescos. Ese realismo mágico también estuvo presente en el trabajo de la diseñadora de producción, Bárbara Enríquez. ¿Qué diablos es el realismo mágico, no? El realismo mágico es la realidad de ocurren cosas extraordinarias. Digamos que visualmente es prácticamente una serie de época y donde ocurren cosas como lluvias de flores, como mujeres que se elevan y se pierden en los aires. Y también en la diseñadora de vestuario, Cajerín Rodríguez, que insiste en el estudio antropológico de la sociedad colombiana para poder construir no solo Macondo, que es un lugar imaginario, sino todo el realismo mágico. Macondo es un lugar que no existe, pero entendemos nosotros todos los que hemos leído la obra de García Márquez que es algún punto del norte de Colombia. El periodismo fue la primera profesión del escritor y la realidad es lo único que le importaba siempre. La cosa es que en esa realidad se colaba toda la cultura popular del Caribe. ¿Cómo era eso, comadre? No había bandos, ni soldados. No sabíamos lo que era el miedo. La gente pintaba la casa de color que se le daba la gana. La música suena en Macondo, la ciudad de los Buendía, una familia condenada por ese maleficio de las iguanas y cuya historia va en paralelo a la de todo un país. Las primeras elecciones, la llegada de la religión, del dinero, del poder, las luchas entre rojos y azules, es decir, liberales y conservadores, los gringos y su explotación, las guerras. Si yo fuera liberal, eso sería una razón para ir a la guerra. Hombre, Aurelito, si tú fueras liberal, aunque fuera mi yerno, jamás hubieras visto esto. Todo está en 100 años de soledad, la novela total, como la definió Vargas Llosa en Historia de un deicidio. Novela que sigue suscitando la pasión de los lectores y lectoras, porque como las grandes obras sigue hablando de nosotras. Ahora esa novela se puede ver en serie de televisión, llegando a un público todavía mayor. Hoy me levanté en otro lugar. Queremos reivindicar ahora algunos nombres de mujeres artistas, grandes creadoras que no han tenido el lugar que se merecen. El Museo Nacional de Escultura en Valladolid ha inaugurado Luisa Roldán, escultora real, la primera exposición monográfica que dedica a una mujer artista. Reconocida como una de las grandes figuras del barroco español, logró ser la primera escultora de cámara en la corte. Ana Loureiro es restauradora de Patrimonio Nacional. Luisa Roldán fue una gran escultora del barroco español y fue la primera escultora registrada. Es hija del escultor Pedro Roldán, gracias a lo cual podrá formarse en el taller de su padre. Se casa con un aprendiz del taller, Antonio de los Arcos, y abandona el taller de su padre. Al rey le gustan sus obras y le va a encargar una pieza que es el arcángel San Miguel venciendo al demonio para el monasterio del Escorial. Nunca tan humanizado fue la figura del demonio. Podemos verlo en la cara, en que no tiene pezuñas como se le representa en algunas ocasiones. Incluso no veja al demonio pisándole la cabeza. Son características de su obra el naturalismo, la expresividad y el movimiento. Siguió manteniendo el oficio de escultora, cosa que en otros casos personas que llegaban a ser pintoras o tal, cuando se casaban ya se dedicaban a la vida familiar. Ella siguió adelante. Entre las 32 piezas de la sevillana se muestran por primera vez obras de reciente adquisición, como Tránsito de la Magdalena y el conjunto de la cabalgata de los Reyes Magos. Junto a piezas de la escultora se exhiben las de otros grandes coetáneos como Palomino, Valdés Leal o Pedro de Mena, así como grabados, dibujos, libros o documentos. Y el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza continúa con su labor de investigar y reivindicar el lugar que merecen en la historia muchas grandes artistas, dice. El Thyssen ha presentado la primera retrospectiva en España de Gabriele Munter, una de las fundadoras de Der Blaue Reiter, el jinete azul, el legendario grupo de artistas expresionistas surgido en 1911. Munter se rebeló contra las limitaciones sobre las mujeres de su época. Raquel. Era verano de 1908, varios artistas se reúnen en la ciudad alemana de Murnau y comienzan a experimentar una nueva forma de entender la pintura, con una pincelada mucho más fluida, donde los colores se van liberando y donde la realidad empieza a ser representada como un extracto. Entre ellos estaban Vasily Kandinsky y Gabriele Munter, que después fueron pareja. Ellos formaron lo que se conoció como el Jinete Azul, el grupo que sentó las bases del expresionismo alemán. Su primera exposición colectiva tuvo lugar en Múnich en 1911. Y ella, digamos que sería una de las fundadoras, de las impulsoras del movimiento expresionista en el sur de Alemania, en Múnich, en Baviera. Y desde el principio participa en todo lo que se entiende como expresionismo alemán. Y ahí está desde el principio Gabriele Munter. Y desde 1908 hasta 1911
participa en todos los movimientos que tienen lugar en Múnich, que pretenden renovar el panorama cultural de la ciudad. Lo cuenta Marta Ruiz del Árbol, comisaria de la exposición organizada por el Museo Thyssen, la primera dedicada al artista en nuestro país. Digamos que su papel, a pesar de lo significativo que fue, ha quedado bastante en el olvido hasta el momento por diversas circunstancias, pero sobre todo por cómo la historiografía, ¿no? Esto es algo que estamos viendo en casi todas las exposiciones que se están haciendo sobre artistas mujeres, como mujeres artistas que en su momento fueron conocidas y que tuvieron un papel muy relevante, como luego la historia del arte las ha borrado, ¿no? Una vida marcada por la Primera Guerra Mundial, llena de obstáculos para poder estudiar Bellas Artes, huérfana desde muy joven, Gabriele Munter decide viajar con su hermana a Estados Unidos. Allí fue donde se compró su primera cámara Kodak, que le cambió su forma de concebir y de entender el arte. Las dos solas cruzan el Atlántico y se van a Estados Unidos, y allí pasan 2 años. Y allí esto es una cosa que se va a ver en la exposición, a Gabriele Munter, que siempre había tenido como la necesidad de plasmar lo que veía y lo que vivía en cuadernos de apuntes, y que siempre lo va a seguir haciendo durante toda su carrera, le regalan una cámara Kodak, y esa cámara Kodak se convierte un poco en su maestra. Y con la que mostró una forma de mirar y una habilidad excepcional en el manejo. Aquellas primeras fotografías amateur inician el recorrido de la muestra, que forman parte de las 150 obras expuestas, además de pinturas y dibujos que realizó en sus viajes por Europa, por África y durante su exilio en Escandinavia durante los años de la guerra. Una obra que nos enseña su capacidad de adaptarse y su incansable deseo de experimentar, alejada siempre de prejuicios, contra los que luchó para pintar, incluso para vestir, pero sobre todo para vivir su vida como ella quería. Si quieren profundizar en esta artista, les recomendamos Gabriele Munter, Las Tierras Azules, una novela gráfica de Maite Alvarado con la editorial Astiberri, en la que se asoma a sus etapas vitales recreando los cuadros de la pintora alemana. Y terminamos reivindicando nombres como Tania León, Julia Wolf, Yoko Kanno o Gabriela Ortiz. Isabel Dobarro es una de las pianistas españolas de su generación con mayor proyección internacional y nos ha presentado su primer disco en solitario, en el que la artista gallega incluye un repertorio único formado íntegramente por obras de las grandes compositoras de nuestro tiempo. Javier Gregori. Kaleidoscope es el título de un nuevo disco de música clásica, pero también y ante todo un viaje que atrapa los sonidos más bellos de la tierra, como el de las olas del mar. Pero esta vez captados a través del rey de los instrumentos musicales, el piano. Y así suena, por ejemplo, El Océano. Océano Azul, compuesta por Caroline Morris, es solo una de las hermosas piezas que contiene la primera grabación en solitario de la pianista española Isabel Dobarro. A sus 32 años, esta pianista gallega nos ofrece un repertorio sin duda único, porque está formado íntegramente por obras de grandes compositoras de nuestro tiempo, cuyas creaciones todavía no han tenido la repercusión que sin duda se merecen por su valor musical. Y ese diálogo tan interesante y ese eclecticismo tan interesante que tiene la música contemporánea hoy en día, a través de músicas de compositoras que obviamente, como decíamos, es un trabajo en el que todavía se tiene que ahondar mucho más. Ha habido cierta mejora, pero todavía muchas de estas obras siguen fuera del canon, no se conocen en centros de estudio ni en salas de concierto, y eso tiene que cambiar. Kaleidoscope celebra también la unión en la diversidad a través del lenguaje universal de la música, con obras de compositoras que proceden de todas las partes del mundo, desde Estados Unidos, Argentina o Australia, pasando por Asia, Europa y África. Y apunten estos nombres: Tania León, Julia Wolf, Yoko Kanno o Gabriela Ortiz, porque son algunas de las grandes compositoras de este siglo, como demuestra la joven pianista Isabel Dobarro en su nuevo disco. El disco lo que trata es, en primer lugar, de poner en valor la diversidad y la riqueza de esa diversidad, la belleza de esa diversidad. Sería muy interesante también que se aventurasen a escucharlo como un viaje por cada uno de estos países y genera un resultado tan rico. En
suma, Isabel Dobarro nos ofrece un verdadero caleidoscopio sonoro que combina músicas de muy diferentes estilos y orígenes, pero que reivindica sobre todo la importancia de las mujeres en la creación musical. Ojalá este disco sirva para visibilizar su historia y que su música por fin llegue a los auditorios de todo el mundo. María Jesús Rodríguez ha estado en la técnica. Muchas gracias por acompañarnos. Buena semana. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.